Ave María Purísima, sin pecado concebida. La última vez había hablado sobre el significado de la Divina Misericordia y hoy quiero empezar a hablar sobre la imagen de la Divina Misericordia. Porque en vez de pintar o describir qué es la misericordia en palabras, tenemos aquí una imagen, una pintura de qué es la Divina Misericordia. Comenzamos como siempre con la oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por tu muerte, por tu resurrección, por tu gran amor hacia nosotros y por la misericordia que has derramado y sigues derramando de tu corazón abierto. Pedimos la gracia de abrir nuestros corazones a recibir la plenitud de tu misericordia para nosotros y también que seamos instrumentos de esta misma misericordia hacia los demás. Todo eso pedimos en tu nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de Misericordia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hay varias imágenes de la Divina Misericordia que hoy en día podemos encontrar. Cuando hablo hoy sobre la imagen de la Divina Misericordia, voy a hablar sobre la original, lo que Santa Faustina con Beata Sopocko había supervisado y fue pintado por Eugeniusz Kazimierowski, que de hecho fue, si recuerdo bien, un masón, pero obviamente tenía algo de devoción para poder pintar esta imagen. Ahora, Santa Faustina por la primera vez vio a Jesús como es pintado en esta imagen el 22 de febrero de 1931. En ese día Jesús apareció tal cual como vemos en la imagen de Vilno, se llama la imagen que hoy se encuentra en el santuario de la Divina Misericordia en Vilno. Y tenía estos rayos que salían de su corazón traspasado y abierto. Jesús pidió que se pintara una imagen tal cual como ella había visto a él. Ahora, hay muchos detalles en esta imagen. De hecho, después de esto, Santa Faustina intenta pedir a algunas hermanas que lo hagan, no le hicieron caso. Después, aparentemente, Faustina intentó porque de alguna manera como se burlaban de ella, que ella no puede, pero ella intentó, no pudo. Y cuando iban, ella con Beato Sopocko, su director espiritual, Eugeniusz, ella siempre se quejaba de algo en la imagen porque nunca fue tan perfecto como ella había visto la primera vez. Obviamente, siempre habrá una diferencia inmensa entre Jesús pintado y Jesús en la realidad. Pero Jesús, al fin, cuando ella estaba llorando, al ver la imagen completa, Jesús dijo que la gracia no se encuentra en el pincel ni en los colores, ¿no? Que su gracia viene de su corazón. Entonces, no es necesario que la imagen sea completamente perfecta en el estilo humano, sino que haga surgir en nosotros la confianza para recibir su misericordia. Ahora, aquí, como digo, hay muchos detalles y quizás ese original de Vilno capta más los detalles que las otras imágenes. Las otras imágenes a veces tienen ventajas de que el rostro de Jesús quizás parezca un poco más humano o más cercano, y la manera de ver quizás un poco más fácil para ver a sus ojos, pero esa imagen es más completa en cuanto a su contenido teológico, a su significado bíblico. Ahora, Beato Sopocko explica que esta imagen, si queremos ubicarlo en la Biblia, se ubica o es Jesús en la lectura del Evangelio por el Domingo de la Misericordia. Y eso es cuando Jesús entra en el cenáculo con los apóstoles que se esconden a causa del temor a los judíos.
Ahí Él pasa por la puerta, atraviesa la puerta porque tiene cuerpo resucitado y les saluda diciendo Shalom en hebreo, paz esté con ustedes. Y lo dice 2 veces en el Evangelio de San Juan. Creo que eso es capítulo 21, si recuerdo bien los números. Entonces, es allí donde Jesús en la historia real, ¿no?, apareció como nosotros vemos en esta imagen. De hecho, Él mostró, sabemos, sus heridas a Santo Tomás cuando al fin estaba presente para verificar que sí, es Él y es Él resucitado. Ahora, en otras imágenes a veces se ponen una puerta para indicar ese contexto de manera más literal. Pero aquí tenemos simplemente un fondo negro. Y el fondo negro hace 2 cosas. Primero, significa la oscuridad del pecado, la oscuridad de nuestra miseria, de nuestra condición humana sin Dios. Pero también, de punto de vista artística, apunta toda nuestra mirada hacia Jesús. Él es la única luz en medio de la oscuridad. Y eso nos hace recordar de la vigilia pascual. En la vigilia pascual siempre comenzamos sin luz, en cuanto se puede. En algunos templos logran eso mejor que otros. Pero la idea es que siempre empezamos sin luz, sin foco, sin nada. Y el sacerdote enciende el fuego afuera y ahí desde ese fuego enciende el cirio pascual. Y entra al templo con este único cirio pascual. Y la segunda vez que canta a Cristo, la luz del mundo, ahí nosotros o los demás empiezan a encender sus velas también. Entonces es de recordar toda esos movimientos litúrgicos también. Por esto en el primer video hablé de que esa devoción no es simplemente una devoción entre otras, porque más que todo esa devoción nos hace recordar de nuestra vida de fe, de los sacramentos, de lo que ya debemos ser y hacer como cristianos y como católicos. Y aquí esta imagen de muchas maneras nos recuerda de lo que ya vivimos en nuestra fe, pero a veces no prestamos atención. Entonces Jesús resucitado es esta luz inextinguible, es esta luz en medio de la oscuridad. Él trae la luz de Dios a nosotros y a este mundo. Recuerdo cuando yo era adolescente fui en Texas a un parque nacional o un lugar, un terreno, digamos, nacional, ni fue parque, nada construido ahí. Y recuerdo cómo se podía ver muchas cosas en la noche, o cuando fui a Colorado, a las montañas, también se puede ver hasta la galaxia. No se puede ver esto en medio de la ciudad, porque hasta se llama una polución de la luz. Es decir, uno no puede ver casi nada, quizás la luna, porque hay tanta luz en la ciudad que no se ven las estrellas. Y así también en nuestras vidas, ¿no? Dios a veces nos lleva al desierto, nos lleva fuera de lo que es cómodo, donde no hay luces terrenales, no hay consuelos, no hay gozos terrenales. No porque Dios está opuesto a esto, sino porque Él quiere que podamos ver la luz celestial, podamos ver su luz. Y así también en esta oscuridad entendemos algo del significado del sufrimiento, ¿no? Que Dios permite que se apaguen luces, cosas buenas en nuestra vida, para que su luz, su persona, brille aún más y más. Porque hay que recordar, el fin del tiempo, la meta de la historia es que Dios sea todo en todos. Es decir, que Él sea todo, que más y más Dios sea todo para nosotros, no menos. Entonces, aún fuera del pecado, en algún sentido, todo apunta a Él y todo como disminuye en su fuerza, toda luz terrena, ¿no?, disminuye para que su luz pueda brillar más y más en nosotros y hacia los demás. Ahora, vemos que Jesús está caminando un pie frente del otro. Sabemos que en su encarnación Jesús ya vino al mundo.
ya está en búsqueda de las ovejas perdidas, nosotros. Pero también sabemos que Jesús va a venir otra vez. Varias veces en el diario Jesús hace referencia a su segunda venida. De lo que yo sé como sacerdote, también como teólogo, no conozco otras revelaciones privadas donde Jesús menciona específicamente que esa devoción es para preparar el mundo para su segunda venida. No solo lo dice Jesús, sino también a la Virgen, a María, anuncia esto a Santa Faustina, diciendo que como ella, la Virgen, había preparado el mundo para su primera venida, también Santa Faustina haría la misma cosa para su segunda venida. Ahora, esto puede causar todo un debate sobre cuándo Jesús va a volver. Jesús aclara que no sabemos ni el día ni la hora, pero sí, él sí dice que debemos discernir los tiempos y dice que como nosotros entendemos si va a llover o no, o qué temporada es del año, verano, invierno, también nosotros debemos entender la temporada espiritual. Y creo que es muy posible decir que está cerca, y obviamente más cerca que nunca, pero que esos tiempos apuntan y preparan para su venida última. Entonces, esa devoción es una devoción de misericordia. Jesús dice que todo esto indica que ahora es el tiempo de misericordia, porque cuando Él vuelve será el tiempo del juicio. No porque Jesús cambie de humor y ahí dice, bueno, ya basta la misericordia y ahora voy a la justicia porque ya estoy harto de tener paciencia, sino porque el Evangelio en sí siempre es a la vez una oferta de gracia y de misericordia y también un aviso de condenación. Aviso en el sentido de que nosotros podemos condenar a nosotros mismos, porque si rechazamos su oferta de misericordia, su oferta de perdón, no hay nada más que Dios puede ofrecer. Si ha ofrecido todo y rechazamos todo, quedamos sin nada. Entonces, esa imagen es la imagen de nuestros tiempos, imagen de tiempo de misericordia. Como Jesús dice que si evitamos las manos de misericordia, vamos a caer en las manos de justicia, ¿no? Y Santa Catalina en su libro El Diálogo describe que al venir Jesús la segunda venida, los que lo aman lo verán con un rostro casi sonriente, un rostro dulce, tierno, compasivo. Para los que han desobedecido a Jesús, van a ver su rostro como enojado. Ya explica que no es que el rostro de Jesús ha cambiado, sino que los que quedan fuera de su amor y su gracia lo interpretan así, lo ven así a causa de su pecado. Entonces, la misericordia y la justicia no se oponen en Dios. De hecho, son la misma cosa en Él, pero depende de nosotros la manera que experimentamos su amor. Porque si experimentamos su amor como una llamada a la conversión, que voluntariamente, digamos, sí, acepto esa llamada, entonces experimentamos su amor como misericordia. Pero si rechazamos esta llamada a la conversión, arrepentimiento, entonces experimentamos su amor como justicia. Un amor que no tiene que ver con pecado, y si nosotros no dejamos el pecado, entonces el amor de Dios también va a quitar a nosotros también. No porque quiere, sino porque nosotros no soltamos el pecado. Entonces, esta imagen también nos recuerda que seremos juzgados y seremos juzgados por el amor, dice San Juan de la Cruz, o si volvemos al Evangelio, Mateo 25, la parábola ahora famosa a causa de Madre Teresa, ¿no? Por las obras de misericordia. Y Jesús aclara que esta imagen también sirve para recordarnos de que debemos ser misericordiosos hacia los demás, de que como nosotros recibimos gratis, gratuitamente, la misericordia de Jesús hacia nosotros, lo mismo debemos compartir esta misma misericordia hacia los demás. Y así podemos pararse o ponernos de pie en el juicio frente de Jesús. Porque
esa parábola es claro de que nuestra entrada hacia el cielo depende de nuestras obras buenas, de nuestra misericordia hacia los demás. Y así la misericordia, esa devoción a la misericordia consiste en dos cosas: la confianza, y vamos a ir a esto porque ahí la afirma Jesús, en ti confío, y la práctica de misericordia hacia los demás. Y si leemos esta parábola, Jesús ni pregunta sobre la vida de oración, los sacramentos, no porque no es importante, ni que no es pecado faltar esto. Es porque todo eso debemos hacer. Y Jesús para el juicio busca sus frutos. Eso es el asunto, de que Jesús supone que ya estamos haciendo lo mínimo, pero para entrar al cielo es más de lo mínimo es necesario. Tenemos que ser misericordiosos como Jesús es misericordioso, o como Jesús pide en el Evangelio, que seamos nosotros misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso. Ahora, tenemos a Jesús de pie, que es la posición del sacerdote. Y suponemos que además de que Jesús está frente de nosotros como en el cenáculo para bendecirnos, a la vez está presente a Dios Padre. Y así como sacerdote, Él intercede por nosotros frente del Padre. ¿Y cómo sabemos que es sacerdote? Él se viste con esa túnica blanca, que en griego sería kitón. Y esto es el vestimento del sumo sacerdote. Es específico a él, es lo que llevaba el día de Yom Kippur, el día de la reparación por el pecado, la expiación. Entonces, aquí tenemos a Jesús entrando al Santo de los Santos, entrando a la presencia misma de Dios para ofrecer a sí mismo lo que hace en el Calvario, ofrecer a su propio cuerpo, su propia sangre, la expiación por nuestros pecados. Y así presenta su corazón abierto por la danza a Dios Padre. Y la respuesta de Dios a causa del sacrificio de Jesucristo es la bendición, la misericordia. Y así Jesús tiene su mano en posición de bendecir. Técnicamente no de arriba del hombro, porque en el rito del de la iglesia, cuando se bendice, y ese rito también es común en esta área de Polonia, Lituania, esos lugares de Europa del Este, ahí los sacerdotes para bendecir no se alzan como los sacerdotes de la iglesia romana, latina, digamos, sino bendicen así. Entonces, así Jesús bendice a nosotros. Y eso otra vez es una manera importante de entender la misericordia, porque Jesús, frente a nuestros pecados, nos bendice. No bendice el pecado, ni bendice a nosotros pecando, sino su respuesta a nosotros es bendecirnos, es decir, darnos nueva vida, porque la bendición siempre tiene que ver con algo de un don de Dios que tiene que ver con la vida. Por ejemplo, la primera bendición de Dios sobre Adán y Eva era para que se multipliquen, para que puedan compartir la vida, ¿no? Entonces, aquí vemos una como corrección a nuestra mirada hacia Dios, porque muchas veces suponemos que Dios se sienta en el cielo frustrado con nosotros, enojado con nosotros. Y en el diario, Santa Faustina muchas veces habla de que Dios, ¿no?, está enojado con el mundo. Ahora, lo que quiere decir esto no es que Dios tiene una piña, digamos, aquí en Argentina, sino que Dios no quiere que sigamos en el pecado. Es determinado quitar el pecado de nosotros, de nuestros corazones y del mundo. Y la bendición es la manera que quiere hacerlo. Quiere bendecirnos, es decir, quiere atraernos por su amor hacia Él. Jesús dice, Santa Faustina, que es más interesado atraernos con su amor, con su consuelo, que castigarnos por nuestros pecados. Y de hecho Él dice que es muy lento a tomar el arma de castigo, porque no es lo que a Él le agrada, pero lo hará si es necesario. Entonces, Jesús aquí manifiesta su gran misericordia, como en Calvario, cuando pidió perdón por los que lo estaban crucificando en el momento de la crucifixión. Aquí vemos como Jesús
nos bendice, mira a nosotros. Aquí es otro detalle de la imagen. Jesús dice a Santa Faustina que la manera, la manera que Él mira a nosotros es desde el crucifijo, ¿no? Su mirada aquí en esta imagen es la misma mirada que tenía hacia nosotros desde el Calvario. Es decir, con el mismo amor, con el mismo afecto, con la misma misericordia que Él tenía para nosotros como pecadores en Calvario, cuando murió para nosotros. Es decir, esa imagen pone frente a nosotros, hace presente a nosotros todo este amor que está en el corazón de Jesús en el momento de morir por nosotros. Y por esto nuestra respuesta es la confianza. Es decir, que eso es todo verdad. Todo esto merece mi confianza, mi consentimiento, mi apertura de corazón para decir, quiero recibir todo esto. Y así tenemos debajo de los pies de Jesús, Jesús, en ti confío, en vos confío. La confianza, y en otro momento, otro video voy a explicar más, solamente lo que es la confianza, porque hay mucho para decir sobre esta oración, muchísimo, pero la confianza es nuestra parte. Y puedo explicar así, que si Dios quiere dar algo a mí, su misericordia, entonces para recibir necesito la actitud de poder abrir, digamos, mi corazón, mis manos, para recibir su regalo. Porque no puedo recibir lo que quiere dar si mi mano es así, encerrada, ¿no? Entonces, la confianza es la actitud de apertura frente de Dios, frente de Jesús. Es el opuesto del miedo, porque el miedo me hace huir y me hace paralizado. No me permite mirar hacia Jesús. Es el opuesto también de la vergüenza y la culpa. Aun si sí tenemos culpa, a causa de nuestros pecados, Jesús quiere que nuestra confianza sobrepasa nuestra culpa. Porque su amor y misericordia siempre es más grande que cualquier culpa que nosotros podríamos cometer. Y esto vemos en sus heridas, ¿no? Jesús en esa imagen sabemos que es resucitado porque tiene las heridas en sus manos, en sus pies y más que todo en su sagrado corazón. Aquí otro punto. La devoción a la Divina Misericordia en cierto sentido fluye de la devoción al Sagrado Corazón. Las dos no pueden ser completamente separadas, como si fueran cosas completamente distintas. De hecho, Santa Faustina muchas veces invoca al corazón sagrado de Jesús, y cuando el santuario fue construido en Estados Unidos teníamos una estatua del Sagrado Corazón, y de ahí, de su corazón, hay los dos rayos que brotan. Ahora, antes de hablar de los sacramentos, porque sabemos, o muchos saben, de que los rayos simbolizan, la sangre simboliza la Eucaristía, la nueva vida, y el agua simboliza el bautismo y la confesión, el perdón de los pecados y la nueva vida. Ahora, en sí, los dos simbolizan el Espíritu Santo, porque el don de Jesús no solo es que Él nos da los sacramentos, sino es toda su vida, es todo lo que está dentro de Él, todo, y todo lo que está dentro de Él es el Espíritu Santo, esta persona. Entonces, lo que esos rayos simbolizan son primero el Espíritu Santo como persona, que a través del corazón de Jesús fue derramado sobre nosotros, sobre María, San Juan y las otras mujeres. Y por esto San Juan Pablo II dice que la consagración a la Virgen se dirige hacia que nosotros podamos acudir al corazón abierto de Jesús con la Virgen ahí. Ahora, más allá de que simboliza el Espíritu Santo y los sacramentos que dan la gracia de la vida eterna, bautismo, confesión y la Eucaristía, Santa Catalina de Siena preguntó a Dios Padre en su diálogo, ¿y por qué fue traspasado el corazón de Jesús? Y el Padre explica que aun si Jesús ya murió, y por esto que ya ganó la redención, ya se cumplió, todo ya cumplido, todo hecho, entonces Él dice, ¿y por qué? Para mostrar que ningún
ninguna cantidad de sufrimiento puede revelar el amor infinito que Jesús tiene para nosotros. Es decir, aun toda su pasión no puede comparar con la realidad insondable de su amor hacia nosotros, que siempre es más grande, siempre es infinito. Entonces, que Dios Padre permitió que se abriera su corazón significa que quería revelar una cosa más, que su amor infinito siempre derrama más, que no cesa. Y aun si su pasión es limitada en tiempo y duración, su amor nunca. Y así se derrama. Y lo que Jesús quiere en esta imagen es que nos pongamos debajo de estos rayos con confianza, debajo del Espíritu Santo, que vivamos en su gracia a través de los sacramentos de la Iglesia. Y Jesús dijo a Santa Faustina que los que se refugian debajo de esos rayos van a ser protegidos de la ira del Padre, es decir, del castigo por los pecados, porque nos refugiamos en su misericordia. Y eso no solo quiere decir refugiarse porque tengo una imagen, sino refugiarse a través de los sacramentos, la confesión y la Eucaristía, porque ahí recibimos la realidad de la gracia del Espíritu Santo. Ahora, esta imagen, como dije al comienzo, pinta para nosotros la realidad del Evangelio, la realidad de la Divina Misericordia, no con palabras, sino en imagen. Y así una cosa al final, que la Iglesia, según el Concilio Niceno II, enseña que el Evangelio se transmite de dos formas, de palabra, los Evangelios, y en iconos. Entonces, técnicamente debemos llamar esta imagen un icono. No tanto por el estilo, porque sí es diferente que, por ejemplo, el icono que tengo aquí, sino porque es un icono, digamos, canónico. Transmite con fidelidad la enteridad, el Evangelio entero. Todo lo que Jesús quiere transmitir. Por esto, yo prefiero esta imagen de la misericordia. Otros pueden usar otras imágenes, solo que las otras a veces transmiten más preferencias de su pintor, preferencias humanas, pero esa imagen transmite canónicamente, fielmente el Evangelio. Y eso es algo para nosotros católicos importante, porque como veneramos el Evangelio que transmite fielmente la palabra de Dios, también veneramos y debemos venerar esas imágenes. Por eso Jesús pide que veneremos esta imagen. No la imagen misma, sino lo que representa, la verdad que contiene, que expresa no con palabras, sino en imágenes para nosotros, para que lo entendamos. Y así la Iglesia bizantina ha desarrollado toda una teología de los iconos, que son como puertas hacia el cielo, que a través de estos la persona que representan se hace presente a nosotros de una manera semejante a lo que es la Eucaristía. Obviamente la Eucaristía tiene una presencia única, que Jesús se hace completamente presente en cuerpo y alma. No hablamos de esta presencia, pero es algo analógico, semejante, de que a través de una imagen la persona ahí pintada se hace presente y nosotros podemos entrar en su presencia. Eso es lo que Jesús quiere. Quiere que lo invitemos a nuestras casas, a nuestras vidas, y que nos pongamos todo lo que somos, lo que hacemos, debajo de los rayos de su misericordia, para que nada en nuestra vida quede fuera del ámbito de su misericordia y fuera de nuestra confianza en su misericordia. La próxima vez voy a hablar más sobre la confianza para completar la firma debajo de los pies de Jesús y comenzar un nuevo tema. Por la intercesión de la Virgen, Madre de Misericordia, que Dios les bendiga, guarde y aumente en ustedes la confianza en su misericordia. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.